Bueno, buenos días a todos. Aquí estamos en este nuevo live donde vamos a comenzar con una nueva tarea. Vamos a buscar personas que estén interesadas en saber sobre sí mismos y vamos a aportarle algo de nuestra experiencia con el fin de que encuentren una ruta un poco más definida. Bueno, tenemos con nosotros a Marisela Barahona de la República del Salvador, que está presente. Buenos días, Marisela. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, contanos un poco de ti. A ver, ¿a qué estás estudiando? ¿Cómo te va? Cuéntanos de ti. Tengo 27 años, actualmente estoy haciendo un curso en inglés. El próximo año pretendo estudiar la universidad, pero tengo algunas dudas acerca de qué carrera elegir, porque, bueno, considero que tengo varias aptitudes para diferentes carreras. Entonces, quiero saber en base a mi carta natal, o sea, a qué profesión podría dedicarme o algo, qué sería más fácil para mí y Bueno, ese tipo de cosas. Ujú. ok. Eh, Te voy a contar un poquito mi experiencia sobre este tema. En la astrología se dice que la profesión se ve en la casa décima. Yo parto de la idea de que toda formulación debe contener un contenido analógico muy profundo. Si no tenemos, si no hay analogía, pues quiere decir que estamos aceptando como válida una técnica y como todas las técnicas son arbitrarias. Entonces, resulta que la casa décima se dice o se expresa diciendo yo hago, es decir, es lo que el individuo hace en su vida, ¿ya? Ya, comprendo. Y en cambio, la casa novena es lo que tiene que ver con los estudios superiores. Entonces es muy normal que alguien a nivel superior estudie medicina y luego se dedique a jugar al fútbol o abre un negocio o pone una boutique o un restaurante, ¿ya? Entonces podríamos decir que su profesión es médico, pero lo que hace es tener un restaurante o lo que sea, ¿ya? Ya. Entonces vamos a mirar un poquito tu casa novena y vamos a ver qué es lo que te gusta a ti en primera instancia. Cuéntanos. Pues me gusta cocina, idiomas, leyes también me llama mucho la atención. Incluso psicología lo he estado contemplando bastante, porque tengo este don de que no sé por qué las personas a mí se me acercan y me cuentan sus cosas. Es como que hago entrar en confianza a las personas y es como que si vieran en mí un confesor, por así decirlo. Sí, sos buena consejera, ¿no? Sí, soy Es bastante normal. buena dando consejos. Y con A ver, alguna tendencia a resolver los problemas ajenos. también, Eh, muchas tendencias de intentar sacrificar mis cosas por ir en pro de las cosas de los demás. Exactamente. Algún día aprenderás que lo bueno es hacer lo que te gusta y no lo que se supone que es bueno. Es hacer lo que te hace feliz y no lo que implica a veces intervenir en las decisiones de otros, porque todo esto, es decir, los buenos consejeros son muy útiles cuando no se involucran, ¿no? Cuando Ya, se sí, involucran suelen ser un tremendo peligro. ¿Por qué? Porque hacen propio un problema que no les pertenece. Entonces, en estos casos suelen aconsejar lo que sería bueno para mí, no lo que es bueno para el consultante. Y lo que es bueno para el consultante, siempre el único que lo sabe es el consultante, nunca nosotros, ¿ya? sí, exacto, tienes toda la razón. Bueno, entonces en estos casos yo diría que como buena consejera que sos, yo creo que sería muy útil todo lo que tiene que ver o con leyes, ¿ya? O Ujú. con la psicología, porque pues siempre lo que tenga que ver con los mecanismos humanos, siempre están atrapados la atención. Y por otro lado, creo que te permitiría de alguna manera verte más a nivel interno y al verte más a nivel interno puedes llegar rápidamente a descubrir que el involucrarse no siempre va de la mano de la objetividad. Entonces, pues, en principio esa podría ser una alternativa, pero veamos otras posibilidades. ¿Qué otra cosa te gusta? A ver, cuéntanos.
También idiomas, lo disfruto bastante cuando aprendo cosas nuevas, a mí me gusta mucho, soy autodidacta, me enseño la mayoría del tiempo. Soy de las que les encanta aprender por sí solas las cosas, me encanta resolver mis propios problemas. Y quizás sea eso, que no me gusta molestar a los demás con mis cosas, pero sí dejo que los demás a mí me molesten con las suyas. Entonces, con idiomas tengo esa autonomía de que puedo hacer las cosas yo sin molestar a los demás y puedo insultar a otras personas sin necesidad de que me entiendan, pero en mi mente, en otro idioma o cualquier cosa. Entonces, inglés siempre me ha llamado la atención desde que era pequeña y tengo la facilidad de aprender un acento rápido, copiar acentos rápido, bastante con facilidad. Claro, esto es consecuencia de tener muy buen oído. Entonces, ¿qué pasa con la música? A mi padre era músico, mi mamá también le gusta cantar, mi papá también cantaba, entonces creo que de ahí viene mi oído para las cosas. Porque, pues sí, mi papá era así. ¿Y tú cantas? Más o menos, no canto bien, pero afinadamente sí, un poquito al menos. Bueno, claro, como crítica tuya no sos muy buena crítica, así que vamos a borrar eso que no canto bien, lo vamos a dejar en el aire para que quien te escuche cantar sea el que opine, ¿ya? Ajá. Yo no sé si sería tu profesión, pero sí sería un elemento que te ayudaría muchísimo porque el mundo de la música, el mundo de las ilusiones, el mundo del servicio, de las imágenes y de los sonidos, para ti cobra una importancia radical, tiene inmensa importancia. Es decir, tú tienes el dispositor de tu profesión, lo tienes en la casa de la música, de las imágenes y de los sonidos, ¿ya? O de las vibraciones. Entonces, todo aquello que tenga que ver con esta disciplina, indudablemente va a enriquecer tu aprendizaje. Porque es lo mismo, es decir, ¿qué es un idioma? Pues un idioma es una gama de sonidos diferentes. Esa gama de sonidos diferentes la capta muy rápido aquel que tiene buen oído, ¿ya? O aquel que lo ha tomado desde niño y que nace con ese sonido y va creciendo con ese sonido. Por eso es que es tan importante el idioma natal, ¿ya? Del país natal que se aprende de bebé. Entonces, pues, luego, en la medida que van pasando los años, en algunos casos se les sigue facilitando, ¿no? En otros no. En otros va perdiendo importancia la capacidad de detectar sonidos y adaptarse, ¿ya? Entonces, Ya. el dispositor de tu casa novena, como te digo, al estar en la casa 12, te da una inmensa capacidad de adaptación, te produce muy buen oído y al mismo tiempo una actitud sumamente minuciosa ante aquellas cosas que pueden llegar a alterar la armonía musical, ¿ya? Ya. Así como que te la pillas inmediatamente. Es decir, si alguien está haciendo una prueba y hay un pedacito de nota que se le coló de manera inarmónica, tú la pillas casi cuando se está produciendo, antes que se produzca, ¿ya? Tú sabes que ya no va a alcanzar la nota. Entonces, pues valdría la pena que consideres esta posibilidad, si no como profesión, al menos como una disciplina que te acompañe, hagas lo que hagas, ¿ya? Porque creo que además te abriría muchas puertas. ¿Qué opinas con referencia a esto? Pienso que es curioso porque esto yo no te lo mencioné, no lo había mencionado, pero yo aprendí inglés, me enseñé desde forma autodidacta escuchando canciones, ayudo escuchando y traduciendo canciones desde chiquita. Y es algo raro porque mi familia no, los idiomas no. De hecho, yo, bueno, solo mi sobrina y yo nada más, que somos las que más o menos dominamos otro idioma, por así decirlo. Y es porque yo me enseñé desde pequeñita, escuchaba canciones en inglés, a mí me gustaba, grababa esos sonidos en mi cabeza y así mismo los iba reproduciendo. Y yo soy así, o sea, cuando intento hacer algo, grabo los sonidos en mi cabeza y los reproduzco y los plasmo en papel o en lo que sea. Me gusta escribir bastante. Entonces, precisamente por eso me sorprendió un poco, de hecho.
Bueno, pero a ver, la carta astral es un elemento que se va construyendo de la misma forma que se construye un árbol de Navidad o una vivienda, ¿no? Lo fundamental está en darle una cimentación lo suficientemente sólida, ¿ya? Que tiene que ver con para qué sirve la astrología, qué quiere decir la astrología, de dónde viene, qué pretende, qué sentido tiene, ¿ya? Cuál es el lenguaje simbólico que vamos a utilizar, ¿ya? Y luego de esto entramos en pequeñas definiciones de carácter técnico. Digamos que con la estructura filosófica podemos demorarnos alrededor de un año de aprendizaje, ¿ya? Ya, Luego de esta estructura filosófica es que entramos en algunos de los vericuetos de la técnica. Y entonces podemos aprender o podemos inclinarnos hacia los signos del zodíaco, luego hacia los aspectos, las casas, entender qué significa una casa. La casa es un despliegue de notas musicales sumamente interesantes cuando nosotros tenemos una base filosófica previa, ¿ya? Pero si nosotros hacemos lo que se está enseñando en esta época, nos metemos a internet y preguntamos cómo son los de Capricornio, pues lo que vamos a escuchar es un montón de opiniones donde cualquiera dice lo que se le da la gana, ¿ya? es Y cierto. al empezar por el séptimo piso, ocurre que cuando quieren interpretar una carta ya no saben por dónde agarrarla. ¿Por qué? Porque han empezado por el séptimo piso. Entonces, comprender la astrología no es sencillo bajo estos términos. Es decir, haz de cuenta que el aprendizaje de la astrología es lo mismo que armar un arbolito de Navidad. O sea, lo primero que tiene que tener es una base que sostenga el árbol. Sin esta base, pues el árbol se cae, ¿ya? Es cierto. Una vez que tienes la base lo suficientemente firme, le colocas el arbolito, ok. Pero una vez que está el arbolito bien cimentado, ahora puedes comenzar con los adornos. Y resulta que lo que se está aprendiendo en estos momentos son los adornos primero. Sí, hay un montón de astrólogos, entre comillas, que aún tienen opiniones de qué signos o qué signos son más buenos que otros. Y para mí, o sea, todos tienen algo, una base, aparte de que tu carta natal son varias cosas las que hay que evaluar. O sea, no es solo que te vas a dedicar a una cosa, como dices tú, o sea, tiene que llevar una base para en base a eso construir tal vez una idea de lo que hay, pero incluso hay muchos más conceptos acerca de los cuales esos supuestos astrólogos todavía no tienen ni la idea. Claro, es más grave todavía. Están Ujú. utilizando adornos como Lilith, como Juno, como Palas, como Vesta, como los nodos lunares, ¿ya? Y resulta que esto va mucho más allá de los adornos. Esto es casi la estrella final, ¿ya? Es decir, cuando ya hemos pasado por todas las etapas donde tenemos conciencia clara de cuál es la estructura, cuáles son los fundamentos filosóficos, cómo está armado, dónde viene, para dónde va, qué sentido tiene, pues ahora podemos ocuparnos de los adornos. Mientras tanto va a ser muy difícil entender de qué se trata, ¿ya? Por eso es que es común que nos encontremos, que nos preguntan, tengo a Lilith en conjunción con Marte, ¿eso es bueno o es malísimo? Pero Bueno, sí tendrías que ver toda la carta para saber, ¿no? ¿Qué es lo que, claro, qué pero es lo que aprender por internet es un poco complicado, porque todos saben. Bueno, es? en fin, Marisela, yo creo que en esencia lo que te inclina, lo que te gusta, es indudablemente aquello que te va a hacer feliz. Sin embargo, diría que tú aproveches tu potencial de enfrentarte a los retos, ¿ya? Y escojas aquello que te entusiasme, que te haga feliz, que te motive a estudiar, que te motive a aprender, a querer saber cada día más, ¿no? Y ese es el camino correcto. No es el que es bueno. Cuidado porque generalmente cuando se escoge la profesión predominan otros valores. Es que hay un amigo con el que vengo estudiando hace años y yo quiero aprender junto con él. Entonces uno aprende lo que le gusta y el otro no.
Es que mi novio va a tal lado, entonces yo quiero estar con él. Es que esta carrera es más rentable que aquella otra. ¿Ya? Todo eso es absolutamente falso. Es decir, todos esos valores para lo único que sirven es para darle gusto a alguien que no es cada uno de nosotros. La gente talentosa no es la que trabaja, es la que ama lo que hace, la que ama profundamente lo que hace. Es decir, no importa cuál sea la disciplina que practique, tiene que tener la capacidad de enfrentarse a una disciplina en la que si lo llaman a las 3 de la mañana se levante como un resorte para estar atento y prestar el servicio que corresponde o que ha escogido como medio de vida. Esto es todo. No sé si tienes alguna pregunta adicional. Sí, con respecto a, no sé, a lo que pueda decir mi carta sobre los vínculos familiares, yo no sé si me convendría, o sea, basado en mi carta natal o algo, mantenerme cercana a mi ambiente familiar o cortar porque tengo una familia un poco difícil y algunas veces, no sé, siento que tienden a aprovecharse de eso, de que tiendo a intentar resolver los problemas de los demás y es como que todos se quieren sostener de mí, entonces no sé si me convenga cortar o seguir manteniendo relaciones con ese ambiente familiar. Pues mira, te voy a definir rápidamente qué significa ayudar a los demás. Ayudar a los demás es suponer que sabemos lo que es bueno para los demás. Y esto no es verdad. Lo que hacemos es intervenir en la vida ajena. Porque lo importante nunca es lo que nos hacen. Lo importante es lo que nosotros permitimos que nos hagan. ¿No? Porque si no, asumimos el rol de víctima donde yo siempre tiendo la mano y resulta que nadie me lo agradece. Y si quién le han mandado a hacerse cargo de un problema que no es propio. ¿No? Es Es cierto. decir, lo que hacemos no es ni siquiera aportarle una solución al problema ajeno. Lo que hacemos es imponerle al otro lo que nosotros pensamos que le conviene. ¿Y cómo sabemos nosotros si esa persona aprende, tiene su rol de vida cifrado en aprender a los golpes, o en aprender sentado en una silla, o aprender por teléfono? No lo sabemos. Entonces, en la medida que nosotros asumimos la cualidad de ser aquellos que tienden la mano para conducir al otro en determinada dirección, lo que estamos haciendo es intervenir sin que nadie nos haya invitado. Por eso es que casi siempre nos vamos a encontrar con que nadie nos agradece lo que estamos haciendo. Es ¿Ya? cierto. Sí. Bueno, entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas y tú tienes que tener en cuenta que eres muy independiente. Entonces, la idea de independencia que ronda tu cabeza desde muy pequeña implica que tomes la relación familiar con pinzas, es decir, simplemente fíjate cuando tú sientes que eres necesaria y cuando sientes que pueden estar usándote. Y simplemente pues da el consejo y desaparece. Ok. No te quedes resolviendo el problema del otro, ese no es tu problema. Ok. Creo que ya, eso, bueno, muchas gracias, te agradezco mucho. Yo creo que ya con eso más o menos tengo una idea más clara de lo que las cosas que tengo que hacer. Y bueno, solo otra cosa más, no sé, o sea, Dale. ¿en base a qué debería de orientar mi energía? Porque bueno, yo sé que cada uno de nosotros tenemos como un propósito de vida para lo que venimos acá y que tardamos la mayoría del tiempo en descubrir para qué o por qué vinimos o qué. Yo soy fiel creyente de que es así, de que el universo o Dios te crea por alguna razón en específico. Entonces no sé si tendría que ver con eso porque yo siempre tiendo a resolver los problemas de los demás, sí, a involucrarme demasiado, tienes razón, pero no sé si tenga que ver algo con mi carta natal, el que tenga eso, tienda a servir a los demás, aunque sea como Jesucristo en ese sentido, o sea, que me sacrifico por otros, pero no sé si en base a eso también estaría orientado mi propósito de vida, o sea, servicio a los
demás, o Mira, sea, mira, el Dalai Lama es muy claro, ¿no? Cuando dice que el único sentido que tiene estar vivo es ser feliz, pero entendiendo la felicidad como un camino, no como un destino. Es decir, nosotros vamos andando en la vida y vamos aprendiendo determinadas cosas y dependiendo las decisiones que tomemos, sea hacia un lado o hacia el otro, hasta el este o al oeste, hacia el norte o hacia el sur, ¿ya? Tenemos que estar atentos a cuál de ellos es el camino a la felicidad. Es decir, si nosotros estamos en una encrucijada y nos sentamos a llorar sobre una piedra, ¿ya? O nos morimos de la pena o de la tristeza, ¿ya? O nos flagelamos porque yo esperaba llegar a tal lado y resulta que estoy en tal otro. Lo que estamos haciendo es ser nuestros propios enemigos. Entonces, de lo que se trata es escoger de manera inteligente aquello que nos hace feliz, nada más. Lo demás es cuento. O sea, la decisión adecuada no es escoger lo bueno, lo conveniente o lo rentable. No. Lo interesante es escoger lo que me hace feliz. ¿Ya? No ya, importa qué calibre tenga, así sea un disparate. Lo importante está en hacer aquello que me hace feliz. ¿Por qué? Porque en la medida que voy siendo feliz, me voy llenando de felicidad y eso es lo único que voy a poder transmitir. Entonces, yo diría que el primer servicio que hay que prestar es el que hay que prestarse, ¿ya? A sí mismo. Entonces, llenarse de tranquilidad, llenarse de paz, llenarse de felicidad. Y luego, no importa qué hagas, es decir, lo que sea, va a ser absolutamente benéfico para todo el mundo, incluyéndote. ¿Por qué? Porque tú eres el emisor de una determinada energía que forma parte de tu interior. Entonces, ir viendo a los personajes internos que no te gustan tanto, con tranquilidad, con objetividad, sin darles palos, sin criticar a ninguno de ellos, sino saber que son elementos que te acompañan y que te van a conducir en la dirección adecuada. me parece bien, está muy bien, la verdad. Y pues yo creo que ya eso de mi parte serían todas las dudas que me atormentaban hasta el momento. Y sí, he logrado resolver la gran mayoría de ellas, en lo cual agradezco mucho porque pues me has regalado el espacio de tiempo para ir resolviendo con calma mis interrogantes, ¿no? Sí. Entonces, ajá, yo creo que ya está bastante bien, porque sí, o sea, creo que de una u otra manera mi interior se ha calmado, se ha apaciguado con las respuestas, porque sí, o sea, es como de que algunas personas te dicen, no, pues deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, pero tú lo has planteado más como sugerencias y eso me gusta, está muy bien, la verdad. Es Y que lo la cual, decisión no la podemos tomar nosotros, Marisela. Las decisiones tienen que estar en manos de cada uno. Es decir, cuando uno va al médico y el médico le dice que tiene una enfermedad terminal, lo que está haciendo no es un diagnóstico, está transmitiendo una sentencia, ¿ya? Y esto es absolutamente dañino porque no aprendió en la universidad que primero está el ser humano, ¿ya? Y entonces, y a nosotros nos pasa lo mismo, es decir, nosotros creemos que ya desde el punto de vista de suponer que sabemos lo que le conviene a los demás, le vamos diciendo lo que es bueno y lo que es malo, sin saberlo. Entonces, pues entiendo que la astrología tiene un compromiso fundamental con el ser humano y es de una riqueza increíble, no por nada es una disciplina sagrada. Entonces, pues entendiendo esto, es que hemos creado nuestra escuela, que se llama Círculo de los 12, a las cuales invitamos a todos a visitarla. Círculo de los 12 es una propuesta completamente nueva en los últimos 500 años. Es decir, nosotros estamos enseñando como se enseñaba en el siglo XV. Así que los invitamos a visitarla, Círculo de los 12. Gracias, Marisela, por a ti, acompañarnos hasta acá. a ti muchas gracias, cuídate, bendiciones y feliz día. Y muchas gracias de nuevo porque sí, logré resolver varias dudas como te digo y pues me parece genial este espacio y
Ojalá vaya muy bien. Yo sé que la vas a romper con el círculo de los 12 y pues a darle para adelante. Y muchas gracias por lo que me aconsejaste. Yo te escribo en cuanto me haya inscrito y te digo, me inscribí en tal carrera y ya. Pero Listo, ahí cuentas con nosotros. Un abrazo. un abrazo, cuídate. Bye bye. Chao. Chao.